Buenas noches, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de la referencia y la citación. ¿Qué nos dice que es citar? Nos dice que podemos citar en todo tipo de datos, cifras, estadísticas o fuentes orales que no sean de conocimiento común, frases copiadas literalmente, teorías o ideas de otros autores, cualquier información específica que no sea de conocimiento público. ¿Qué no es necesario citar? ¿En qué documento no podemos citar? Hechos o datos de conocimiento común, nuestras propias ideas, apartadores, observaciones o conclusiones fruto de nuestro estudio y reflexión. ¿Cómo se cita? Se cita de la forma de que citemos, dependerá el estilo bibliográfico y utilizaremos. En las citaciones se manifiesta de un solo autor, que nos dice que se menciona el apellido del autor y el año de publicación, no se incluyen sufijos. Si el nombre del autor aparece como parte de redacción en cita únicamente el año de publicación, entre paréntesis se puede poner nombre y apellido, pero nunca las iniciales. El nombre y año separados por una coma se colocan entre paréntesis. Como podemos observar, este es un ejemplo de una cita de un solo autor. Tenemos las citaciones y referencias. Como énfasis en los autores, podemos decir que podría ir un ejemplo: Walker 2000 comparó los tiempos de reacción. Tenemos como énfasis en el año y como énfasis en el texto. Tenemos una citación de trabajo de varios autores. Siempre se citan ambos autores cada vez que se presenta la referencia, cuando son de 3, 4 o 5 autores. Se citan todos la primera vez. En citas subsecuentes se incluye únicamente el apellido del primer autor, seguido de et al. Y el año. Cuando el trabajo tiene de 6 a más autores, esta se cita el apellido del primero, seguido por et al y el año. Sin embargo, en la lista de las referencias se escriben las iniciales y los apellidos. Como por ejemplo podemos observar, aquí tenemos un ejemplo de una cita de varios autores. También tenemos las citas de asociaciones, corporaciones como autores. Los nombres corporativos por lo común se escriben completos, a veces se escriben completos en la primera aparición y se abrevian en las siguientes. La regla generalmente es proporcionada al lector la información suficiente. Aquí podemos observar otro ejemplo de unas citas asociadas. También tenemos una cita de un solo autor citado por otro autor. Esta que nos dice que se cite el apellido del autor y entre paréntesis se pone citado por, seguido de coma y el año de publicación. Con autores claves como Piaget se debe ir a la fuente original y no citar a través de otros autores. Se deben evitar este tipo de citas e ir a las fuentes primarias. En ocasiones se puede hacer cuando no se encuentra la publicación original. Aquí podemos observar otro ejemplo de una cita de un autor. También tenemos en los trabajos sin autor o anónimo. Esto nos dice que si dentro del texto de las primeras palabras de la lista de referencias, por lo común es el título y el año. Se utiliza comillas dobles en torno al título, el título de la revista científica, libro o informe va en cursiva.
se cita dentro del texto la palabra anónimo, seguido por una coma y la fecha. Aquí podemos observar otro ejemplo de una cita, trabajo sin autor o anónimo, de dos o más trabajos diferentes autores dentro de del mismo paréntesis. ¿Qué nos dice aquí? Que se hace la cita por orden alfabético de acuerdo al apellido del primer autor. Las citas se separan en punto y coma. Podemos observar aquí otro ejemplo, cómo va la cita. También como otro punto tenemos el formato APA. ¿Qué nos dice en este formato APA? Nos dice que en términos generales el formato APA mantiene el mismo tamaño de página con márgenes de 2.54, 1 pulgada de todo lado. Debe seleccionar una fuente que se altera altamente legible a la séptima edición de las normas APA. Como podemos observar, aquí existe un ejemplo del tamaño del papel en algunas clases. Del tamaño del papel como va a ir tiene 2.59 centímetros de ancho y 27.94 centímetros de largo. Va en tamaño carta. Los márgenes también deben ser de 1 pulgada, que corresponden a 2.54 centímetros. Son los márgenes estándares en Word. Sin embargo, recomendamos que se verifique los márgenes estén configurados correctamente. Como podemos observar aquí en la imagen, es 2.54 centímetros el margen. Tipo y tamaño de fuente. ¿Qué nos dicen el tipo y tamaño de fuente? Mientras a la sexta edición se sugería el uso de Times New Roman 12, la séptima edición nos dice que las normas APA traen una serie de sugerencias de tipos y tamaños de fuente. Para que puedas usar tu documento ingresado al enlace anterior, puedes ver las excepciones de donde puedes utilizar una fuente más grande o pequeña. Como podemos observar aquí en la imagen, fuentes sin serifa y fuentes con serifa. El encabezado. ¿Qué nos dice el encabezado? Que en la séptima edición Normas APA trae cambios en el encabezado. Se quita la palabra título, corto, para los trabajos de estudiantes. El encabezado de página consiste únicamente en el número de página alineado a la derecha para documentos profesionales. El encabezado de página consiste en el número de página alineado a la derecha y el encabezado alineado a la izquierda. Como podemos observar en la imagen, ahí tenemos el título y subtítulos. Otro punto con cambios en la séptima edición Normas APA son los niveles de títulos y subtítulos. Podemos observar en la imagen el interlineado. ¿Qué nos dice que es el interlineado? Debemos utilizar doble en casi todo el documento. Sin embargo, puede haber algunas excepciones por el interlineado. Tenemos la sangría de 1.27 centímetros y el interlineado doble. La alineación del párrafo. Otro error común es utilizar la alineación justificada. Normas APA orienta al estudiante a utilizar la alineación justificada a la izquierda. ¿Cómo podemos hacer? Como podemos observar aquí en la imagen, la alineación tiene hacia la izquierda. Eso es todo lo que puedo explicar. Muchas gracias. Espero se suscriban a mi canal.